Si disfrutas de descubrir secretos olvidados de la historia, considera suscribirte y acompañarnos en este viaje. Nos adentraremos en una época de sombras, un tiempo en el que la gloria de Roma comenzó a tambalearse, y un emperador filósofo se alzó como el último bastión en medio del caos. Hablamos de la Roma en crisis, del declive de una edad de oro y de las inmortales lecciones estoicas de Marco Aurelio, el hombre que intentó sostener un imperio al borde del abismo. Imaginemos por un momento la magnitud de aquel imperio. Desde las heladas orillas de Britania hasta las ardientes arenas de Egipto, desde las indómitas legiones germánicas hasta la sofisticación de sus rutas comerciales en Oriente, Roma parecía inexpugnable. Sus calzadas conectaban mundos, sus acueductos desafiaban a la naturaleza y sus leyes cimentaban una civilización que se creía eterna. Era la cúspide de la civilización occidental, un coloso que había devorado reinos y forjado un orden que se extendía hasta donde el ojo podía ver. Pocos habrían osado siquiera susurrar la palabra fin en sus grandiosos foros o bajo la sombra de su inmenso coliseo. Sin embargo, bajo esa apariencia de invulnerabilidad, una sombra comenzaba a alargarse, una fisura casi imperceptible que, con el tiempo, amenazaría con fracturar los cimientos de todo un mundo. Durante casi 2 siglos, la Pax Romana había sido más que un simple período. Fue un dogma, la promesa de un orden inalterable. Bajo el gobierno de los 5 buenos emperadores, Roma vivió una era dorada de expansión y consolidación, donde las artes florecían, el comercio avanzaba y la maquinaria imperial operaba con una eficiencia que rara vez se había visto. Las fronteras parecían seguras, las revueltas internas se sofocaban rápidamente y la población, en su mayoría, disfrutaba de una prosperidad sin precedentes. Se construyeron vastas bibliotecas, termas opulentas y anfiteatros majestuosos que celebraban la grandeza de la ciudad eterna. Pero incluso en el cenit de su esplendor, las grietas comenzaron a aparecer, pequeñas al principio, casi imperceptibles para quienes se deleitaban con el lujo y la estabilidad. Un general ambicioso en una provincia lejana, una escasez localizada de grano, el rumor de una incursión bárbara insignificante. En el corazón mismo de la urbe, la acumulación de poder y riqueza en pocas manos, la creciente brecha entre patricios y plebeyos y la corrupción soterrada en ciertos círculos senatoriales, tejían una red de vulnerabilidades. La confianza en la eternidad de Roma, la inquebrantable fe en su destino manifiesto, empezaba, para algunos de los más perspicaces, a convertirse en una quimera. La sombra que se extendía no solo venía de las fronteras, nacía también desde dentro de sus propios muros de mármol. Pero si las fisuras internas eran preocupantes, el verdadero presagio de la tormenta se cernía sobre sus vastas fronteras. En el norte, a lo largo del sinuoso y poderoso Danubio, las tribus germánicas, antes contenidas por la disciplina de las legiones romanas, comenzaron a mostrar una audacia inusitada. Guados, marcomanos, sármatas, nombres que antes apenas resonaban en los lejanos cuarteles del imperio, ahora se convertían en una amenaza tangible. No eran simples bandas de saqueadores, eran federaciones organizadas, impulsadas tanto por la creciente presión de otras tribus más al este como por el atractivo de las riquezas romanas. Cruzaron el Limes, devastaron ciudades, saquearon aldeas, llegando incluso a asediar una ciudad tan importante como Aquilea en el corazón de Italia. Simultáneamente, en el este, la ancestral rivalidad con el imperio parto se reavivó con una ferocidad renovada. Persia, con su caballería pesada y sus arqueros letales a caballo, representaba una amenaza estratégica de primer orden, exigiendo despliegues masivos de tropas imperiales.
El imperio, que durante siglos había dictado los términos de la paz, se encontró de repente no solo defendiéndose, sino luchando por su propia supervivencia en múltiples frentes. La maquinaria de guerra romana, antes un martillo implacable, ahora se estiraba hasta su punto de ruptura, consumiendo recursos humanos y económicos a una escala que el erario imperial apenas podía soportar. Un estado de asedio constante, una presión incesante que erosionaba no solo las fronteras físicas, sino también el espíritu de una civilización acostumbrada a la victoria. Pero si las incursiones bárbaras y los conflictos orientales eran un desafío formidable, una calamidad mucho más insidiosa y devastadora se cernía sobre el imperio, un enemigo invisible que no respondía a espadas ni estrategias, la peste antonina. Traída por las legiones que regresaban victoriosas de las campañas en Oriente, esta plaga, posiblemente una forma virulenta de viruela, barrió la vasta extensión del imperio como un incendio incontrolable. Calles antes bulliciosas se tornaron silenciosas, llenas de cadáveres. Ciudades enteras languidecieron mientras la enfermedad cegaba vidas sin distinción, desde los más humildes esclavos hasta los miembros de la más alta aristocracia. El coste humano fue catastrófico. Se estima que pudo haber diezmado entre 1/4 y 1/3 de la población romana, una cifra escalofriante que pocos imperios han logrado soportar. El impacto en el ejército fue igualmente demoledor. Guarniciones enteras se vieron reducidas a meros esqueletos. Las cohortes que defendían las vitales fronteras se debilitaron drásticamente, abriendo brechas que los bárbaros no tardaron en explotar con renovado vigor. Los campos quedaron sin labradores, las minas sin mineros, y el comercio, la sangre vital de Roma, se paralizó ante el miedo y la interrupción de las rutas. La economía, ya tensa por las constantes guerras, entró en una espiral de declive. La ciencia médica de la época se mostró completamente impotente ante la magnitud de la epidemia. Los sacerdotes rezaban, los médicos aplicaban remedios inútiles, pero el avance de la muerte era imparable. Un manto de desesperación y fatalismo se posó sobre la sociedad romana. ¿Cómo luchar contra un adversario que no se podía ver, que no se podía negociar con él y que se metía en cada hogar, en cada fortificación, en cada alma? La peste antonina no solo mató a millones, erosionó la moral, la estabilidad social y la fe en los dioses, sumiendo a Roma en un caos sin precedentes que exacerbó cada una de sus ya profundas crisis. En medio de este telón de fondo de crisis y desesperación de imperios que se desangran y de plagas que asolan, la figura de Marco Aurelio emerge no como un guerrero brutal o un estratega militar consumado, sino como una anomalía, un intelectual coronado. Nacido para el estudio y la contemplación, este emperador, que nunca buscó el poder, se vio arrojado al epicentro de la tormenta. Su temperamento, forjado en años de inmersión en la filosofía estoica, poco tenía que ver con la belicosa imagen de sus predecesores. Las noches las pasaba meditando sobre la virtud, la razón y la efímera naturaleza de la existencia, mientras los días le exigían decisiones de vida o muerte en los campos de batalla lodosos o en los campamentos plagados de enfermedades. Era el filósofo, el hombre pensante que se encontraba, por designio del destino, al frente de las legiones, lidiando con la cruda realidad de la invasión y la devastación. Su pluma, acostumbrada a reflexionar sobre la serenidad interior, ahora debía firmar órdenes de campaña, enviar tropas a la muerte y dictar leyes para una población al borde del colapso, un contraste brutal entre la introspección del alma y la brutalidad de un mundo en llamas. Y fue precisamente en esta dicotomía donde el estoicismo de Marco Aurelio brilló con mayor intensidad, no como una mera curiosidad académica,
sino como una herramienta vital de supervivencia y gobernanza. Para él, y para los estoicos en general, la vida se regía por un principio fundamental: diferenciar entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. No se puede controlar la peste, ni las incursiones bárbaras, ni el miedo de la población, pero sí se puede controlar la propia reacción ante ellos, el juicio, la actitud. Esta distinción fue la roca sobre la que edificó su resistencia mental: aceptación, no resignación pasiva, sino una comprensión profunda de la realidad para actuar con sabiduría dentro de sus límites. La virtud, el bien supremo para los estoicos, se manifestaba en la sabiduría, la justicia, la valentía y la templanza, principios que Marco Aurelio se esforzó por encarnar en sus edictos y decisiones, buscando siempre el bien mayor para sus súbditos, incluso cuando eso implicaba un enorme sacrificio personal. La razón, esa chispa divina en el ser humano, era su guía constante, permitiéndole analizar fríamente las situaciones más nefastas sin sucumbir al pánico o la desesperación. Y la fraternidad universal, la idea de que todos somos ciudadanos de un cosmos unificado, lo impulsó a ver más allá de las diferencias, a buscar soluciones que beneficiaran a la humanidad en su conjunto, no solo a la élite romana. En sus meditaciones, escritas en campaña, lejos de la comodidad de palacio, cada aforismo revelaba un emperador que, a pesar de las agonías externas, luchaba por mantener un orden interno inquebrantable, un faro de serenidad en un mar de caos. Imaginemos al emperador, no en el brillo del oro imperial, sino en la cruda realidad de un campamento militar en el gélido confín del Danubio, en pleno invierno. La nieve cubría la tierra y los pocos árboles desnudos, pero el frío más penetrante no venía del aire, sino del miedo que corroía las entrañas de los hombres. La peste antonina había llegado hasta allí. Las tiendas se habían convertido en enfermerías improvisadas. El grito de agonía era una sinfonía macabra que se mezclaba con el ulular del viento. Los informes eran desoladores: legiones diezmadas, suministros escaseando, y al otro lado del río helado, la sombra constante de las hordas bárbaras que esperaban su momento. La moral se desplomaba, los soldados desertaban, algunos incluso se arrodillaban, no para rezar, sino con los ojos vacíos, esperando la liberación de la muerte. Fue en esos momentos, en la quietud escalofriante de su tienda, con la lámpara de aceite proyectando sombras danzantes sobre su rostro cansado, donde Marco Aurelio se enfrentó quizás a su prueba más severa: la tentación de la desesperación, la voz que susurraba la inutilidad de todo esfuerzo, la plaga, la guerra, la decadencia. Pero fue allí, en ese abismo de aflicción, donde sus meditaciones cobraron vida, no como meras palabras en un papiro, sino como el ancla de su alma. La aceptación de lo que no podía cambiar, la decisión consciente de centrarse en su deber, en la voluntad de ejercer la virtud incluso cuando el mundo se caía a pedazos. No fue una victoria militar lo que definió ese instante, sino la victoria de su espíritu sobre el caos, la reafirmación de su propósito en un universo indiferente. Fue el momento en que el filósofo no solo pensó el estoicismo, sino que lo encarnó en su forma más pura ante la inminencia del colapso. El legado de Marco Aurelio, plasmado en sus meditaciones, trasciende las cenizas de Roma para ofrecernos una guía atemporal. En la actualidad, enfrentados a nuestras propias crisis, económicas, sociales o personales, sus principios estoicos resuenan con una lucidez asombrosa. Su vida nos enseña que, aún en el abismo de la desesperación, la razón, la virtud y la aceptación de lo incontrolable no solo son posibles, sino que son el camino hacia una serenidad inquebrantable. Agradecemos su tiempo por acompañarnos en este viaje por los recovecos de la historia.
Reflexiones sobre estas lecciones. La sabiduría de Marco Aurelio está al alcance de quien la busca.